Buenas tardes, buenos días a todas las que nos están escuchando. Para los que aún no han estado con nosotras en este ciclo de entrevistas, les digo que estas entrevistas son partes de un proyecto que compartimos entre la Universidad de La Plata y la Universidad de Torino, en Italia, un proyecto que coordinamos Teresa Basile y yo. El título del proyecto es El testimonio del Conosur a la zona andina y más allá. En este momento nos estamos centrando en un ambiente específico que es el ambiente peruano y las formas testimoniales que estamos como cartografiando también a través de estas entrevistas. Ya hicimos varias, hoy tenemos como huéspedes a Francesca Uccelli y a Rosa Vera, que están entre las coordinadoras de este fabuloso proyecto testimonial, que es un archivo, el archivo de la Oruga. Conversaremos con Rosa y con Francesca, Diego y yo. Una primera parte de la entrevista será su presentación del proyecto de la Oruga para después seguir conversando con ellas. También está prevista la presencia de Tania Portugal, otro miembro del proyecto. Se disculpa, pero no puede estar con nosotras. Bien, entonces yo me limitaré a una breve presentación de Francesca, que ya conocimos en una entrevista anterior, pero para quien aún no la haya escuchado, les quiero decir que Francesca es magistra en Educación y Desarrollo Humano por la Universidad de Columbia y licenciada en Antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es investigadora principal del IEP, el Instituto de Estudios Peruanos, especializada en educación pública, formación docente y subjetividades en contexto de desigualdad y conflicto. Coordinadora general del proyecto La Oruga, participa en la investigación de testimoniantes e historias de vida y además está a cargo de las mediaciones en el aula. Rosa Vera es antropóloga por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sus temas de interés incluyen la memoria militar, el conflicto armado interno y la violencia política. En el archivo digital de memoria La Oruga está a cargo de la conducción de entrevistas para el podcast y participa en la investigación con testimoniantes y en las mediaciones en el aula. Es también secretaria ejecutiva de la Sociedad de Investigación Educativa Peruana, la SIEP. El título de su presentación es La Oruga, un archivo para pensar el presente desde nuestras memorias. Así que agradeciéndole muchísimo haber aceptado esta invitación, les doy la palabra para que nos empiecen relatando su experiencia y La Oruga. Muchas gracias, Francesca y Rosa. Por favor. Muchas gracias, Emilia, Diego y a Teresa por la invitación. Para nosotras es un placer estar acá y poder compartir el trabajo que venimos desarrollando. La Oruga, si pasamos al siguiente, Diego, por favor, es un archivo digital, como bien nos ha dicho Emilia, y la idea principal de nuestro archivo es que sea un espacio que promueva la escucha, la conversación, el encuentro, la reflexión, y está basado principalmente en la historia reciente, particularmente en el conflicto armado interno como, digamos, el eje de las memorias y los testimonios, pero la reflexión va más allá y abarca todo el tema de la violencia y el poder. Y el mismo nombre del presente de nuestras memorias alude a esa relación, a ese vínculo del pasado con el presente, ¿no? Lamentablemente, como veníamos conversando un poquito antes, hay muchas continuidades, persistencias de esa experiencia vivida en el Perú en los años 80 y 90 que continúan y que las podemos ver en el presente también. Además, nos hemos enfocado de alguna manera en recoger memorias, historias que no han sido escuchadas o que han sido deliberadamente silenciadas, ¿no? Ese es, digamos,
una selección de memorias que quieren como ampliar la mirada, la experiencia de lo que es ser peruano y ser peruana, ¿no? Pasamos, por favor. ¿Cómo es nuestro archivo? Nuestro archivo comenzó, bueno, este proyecto empezó en el 2016. Nosotros somos un equipo que viene trabajando desde el 2012, haciendo investigación sobre memorias en la escuela, particularmente entre estudiantes y maestros, y cómo se enseñaba la época del conflicto armado interno, porque fue un tema que se incorporó al currículum luego del informe de la CBR. Después de esta experiencia y de ver la necesidad que había de contar con recursos para el aula y con la experiencia de que la gente comenzaba a conectar mucho más con las historias personales que con los grandes relatos o las investigaciones sobre la época, decidimos primero elaborar un podcast, ¿no? El podcast de la Oruga, y comenzamos haciendo historias de vida, testimoniales, digamos, de larga data. Comenzamos con 10 casos que suponían roles diversos durante el conflicto, y comenzamos lanzando la primera temporada de La Oruga en medio de la pandemia en el 2021, con 3 relatos que narraban experiencias diversas, ¿no? Una chica de clase media de 17 años que se había visto afectada por un coche bomba esperando su ómnibus, un militar que había experimentado, digamos, cárcel por violación a derechos humanos y tenía una reflexión sobre cómo fue aquella época, y una chica también estudiante de sociología en la zona de selva, en el Perú, que terminó en un campamento senderista durante un año porque ella era enamorada de un senderista. Ella no militaba, pero tenía vínculos y terminó en esa situación. Y bueno, de alguna manera estas 3 historias, que además las sacamos juntas, porque para mostrar la diversidad de experiencias y que no haya, digamos, algún cuestionamiento de sesgo en los testimonios que mostrábamos, dieron inicio a la Oruga a través del podcast. Luego, ese podcast se fue enriqueciendo con entrevistas a expertos, a expertas, que como que le daban densidad, le daban contexto a los relatos, ¿no? Y eso se fue ampliando, y ha sido ya en el 2024 que vimos la necesidad de ampliar y de convertir la Oruga transformándose a sí misma en el proceso, ¿no? Pasamos de ser solo podcast a sumar las historias de vida, que son estos testimonios, digamos, que son como lo que sustentaba la construcción de los relatos. Muchos relatos fueron construidos sobre la base de esas historias de vida, pero el producto que sacábamos al público eran relatos no tan breves al comienzo, de entre 20 y 30 minutos. Y luego, ¿verdad? Comenzamos a hacer relatos también sobre la base del archivo de la CBR, ¿no? Con los más de 16.000 testimonios que tenemos ahí, poniendo en valor el archivo, dándolo a conocer. Las historias de vida recuperan la mirada más amplia de la historia de vida, pero no van al podcast, están en el archivo, están en nuestra página web, y nosotros hemos organizado cada difusión, digamos, del material a través de temporadas, ¿no? La primera temporada fue como intersubjetividad, distintos actores, diversidad. La segunda y la tercera temporada coincidieron con la conmemoración de los 20 años del informe de la CBR, entonces nos dedicamos a mostrar cómo fue el proceso de recojo de información, digamos, todo el detrás de cámaras del informe y del proceso de recojo de testimonios, y también en la reflexión sobre el posconflicto y qué había pasado luego de las políticas de las reformas que la CBR recomendaba. La cuarta temporada estuvo vinculada a fuerzas del orden, ¿no? Especialmente militares, para recoger también esas memorias. La quinta temporada ha estado dedicada a violencias
de género, sobre todo violencia contra la mujer, y ahí es donde comenzamos las historias de vidas. Entonces tenemos estas historias de vida de mujeres que dan cuenta de qué significó ser mujer durante el conflicto y qué significa hoy, siempre conectando con el presente. Y la sexta temporada, estamos ahora en ella, es sobre educación en contextos de violencia y represión. De alguna manera estos dos ejes, tanto violencia de género como educación, son dos temas medulares, transversales, tanto a la época del conflicto como a nuestra historia presente, ¿no? Y es por eso que lo hemos ido iniciando por ahí. Tenemos en mente muchos otros proyectos vinculados a periodistas, a jueces, a artistas, ¿no? La idea es que este archivo vaya creciendo, se vaya diversificando y podamos recoger esta diversidad y complejidad de historias que, como digo, tienen mucho eco en el presente hoy en día con la persecución a periodistas, a temas de medio ambiente, a los jueces, fiscales, etcétera, ¿no? Tenemos además una serie adicional que se llama Presentes, que es un poco híbrida y lo que quiere recoger es en tres acepciones de la palabra presente. Presente como regalo, ¿no? Es algo que los testimoniantes quieran compartir, más, además de sus historias, algo que sea un valor, una historia, un elemento que pueda ser de interés público, ¿no? El presente tiene que ver también con el presente, ¿no? Puede ser también material de aula, docentes, también de los mismos testimoniantes en relación a su presente, ¿no? Las historias de vida y el podcast en general tiene una mirada histórica. No nos centramos solo en el evento violento, sino cómo las trayectorias se vieron afectadas por él hasta hoy, ¿no? Y presentes tiene que ver también con estar aquí y ahora, ¿no? Entonces, esas presentes recoge una diversidad de manifestaciones, un presente que fue un regalo para el archivo, para el equipo, para los testimoniantes, fue uno de los testimoniantes que dio su testimonio, en este caso con su nombre, ¿no? Roger. Se encuentra, ese es otro episodio del que no les hablaba, es de otra temporada, pero Roger cuenta cómo fue desaparecido su papá, sacado de su lado cuando él era niño, y a través de esta experiencia pudimos acompañar un encuentro del militar que lo sacó a su papá de su casa, porque hay toda una reflexión a partir de lo que significó el perdón de este militar a Roger, a su mamá y a las otras mujeres, porque en esa desaparición desaparecieron 4 personas, ¿no? Entonces, a través de la oruga se sentaron a conversar, fue un encuentro, ¿no? Y eso es un presente también, que podamos encontrarnos, que podamos reflexionar, que podamos conversar. Siempre pensando desde un enfoque de democracia y derechos humanos, pero también con esta idea de bien común, ¿no? De algo que sea de interés, digamos, al final, lo que le sucede a Roger, el perdón que el militar le da, también es un bien público, ¿no? Que vale la pena que se conozca y que se reflexione a partir de ello. Finalmente, nuestro archivo tiene una sección que se llama La Oruga en el Aula. Como les comentaba, ese fue uno de los grandes motivadores para la creación del archivo, ¿no? Poder conectarnos con audiencias más jóvenes, ¿no? Estudiantes de secundaria o estudiantes universitarios, además del público en general que puede escucharnos. Pero La Oruga en el Aula tiene entonces un material, una guía de mediación de escucha, tiene un cuaderno de mediación para que los docentes puedan aplicarlo en el aula, y nosotros también estamos realizando actividades en universidades para discutir, reflexionar y dar a conocer el archivo. Más adelante esperamos que esa sección pueda tener las experiencias de docentes, de maestros,
en este trabajo con el archivo. Pasamos, Diego. ¿Qué problemas enfrentamos o por qué, digamos, este archivo nos parece que tiene una vigencia? El archivo surge en un contexto particular, ese contexto ha variado completamente, surge en un momento de que el país vivía como una apertura, un interés por conocer, por reconocer lo vivido. Hoy día estamos en otro momento político y social, pero la vigencia del archivo creo que es aún más importante justamente por toda esta impronta anticonocimiento, por esta mirada maniquea del mundo, este lenguaje del odio que termina como negando cualquier experiencia que no sea similar a la mía o que ponga en entredicho lo que yo entiendo por el mundo, ¿no? Hay mucho tabú, hay mucha censura, sobre todo, bueno, lo vivimos en el Perú y lo vivimos en el mundo, ¿no? La polarización, la confrontación, la desinformación, las noticias falsas, todo este paquete antiderechos, ¿no? Tiene mucha fuerza en el Perú, y el tema del conflicto es un eje donde se expresa de manera muy brutal, negando en algunos casos la violación a derechos humanos, sobre todo de las fuerzas del orden, y terruqueando, digamos, es lo que nosotros le decimos, invalidando cualquier tipo de protesta, de reflexión, de pensamiento crítico, bajo el rótulo de terrorismo. Entonces, este archivo pretende abrir el espacio para la discusión, recuperar el valor de la palabra, de la memoria, ¿no? Y que podamos escapar de esta dinámica de confrontación y de negación que no hace más que distanciar, alejar, y tiene consecuencias también concretas en discriminaciones, abusos, violencias, ¿no? Entonces, este es un poco el contexto en el que estamos y donde creemos que la URUA puede aportar. Y Diego, si me permites la siguiente. ¿Qué proponemos en este contexto, ¿no? Digamos, nuestro eje principal, el corazón de nuestra propuesta es abrir espacios de conversación, de escucha, de reconocimiento del supuesto otro, ¿no? Que podamos hablar de temas complicados, que podamos hacer memoria, que podamos reflexionar y encontrarnos, ¿no? Digamos, ese es el eje principal, siempre con la idea de que esto tiene un valor público, ¿no? Y que podemos usar en el buen sentido de la palabra el archivo para pensar y reencontrar esos caminos de diálogo, ¿no? La siguiente, por favor. Acá, ¿cuál es nuestro enfoque? ¿No? Porque, digamos, archivos hay muchos y de muy diverso tipo. Nosotras las tres somos antropólogas. Empezamos también con José Carlos Agüero, que es historiador. Él ya no está en el equipo, pero, digamos, ha conformado parte de la propuesta y del enfoque desde sus inicios, ¿no? Un elemento fundamental para nosotros es ampliar la posibilidad del deber de memoria, ¿no? La idea de que hayan espacios para reflexionar, que la historia nos permita tener una reflexión ética y política de lo que ha sido nuestra historia y de lo que sigue, como les comentaba, en el presente, ¿no? Y por eso nuestra idea es elaborar el pasado, pero conectarlo con el presente, ¿no? En realidad estamos remirando el pasado desde el presente, encontrando demasiadas continuidades, también cambios, por supuesto, pero ese es el enfoque, ¿no? El otro eje principal es la investigación implicada, digamos, como antropólogas que somos, tenemos esta mirada de la investigación en la que nos transformamos mutuamente, ¿no? Tenemos, y después podemos quizás en las preguntas ampliar un poco, los procesos de investigación, de historia de vida han supuesto transformaciones tanto en los testimoniantes como en nosotras que escuchábamos, ¿no? Y ahí viene toda la dimensión más intersubjetiva también, como en tres niveles, ¿no? La transformación del testimoniante, la transformación del equipo en el proceso y la transformación más amplia de quienes lo escuchan,
¿no? Y cómo conectan y se transforman, digamos, el público en general al escuchar estas historias. Y por supuesto, el enfoque del archivo es recoger la diversidad de experiencias y voces, ¿no? No tenemos un enfoque de reivindicar una voz, sino todas, de tal forma que puedan, como les dije al inicio, las historias que no han sido escuchadas o que han sido silenciadas deben tener un espacio en este archivo, siempre desde un enfoque ético y democrático, ¿no? Y de derechos humanos. Ese es, digamos, como el tamiz por el cual participan quienes testimonian, que tengan un interés en reflexionar desde esta mirada, ¿no? Siguiente, por favor. Acá le paso la palabra a Rosa. Sí, he perdido el único... no, ya estoy ahí, creo. Sí. Te escuchamos bien. Es que, ¿me escuchas bien? Sí. Perfecto. Bueno, aquí voy, espero ser tan ordenada como Francesca, pero lo que pasa es que ayer estaba justamente dándole una mirada a todo digamos, PPT, y recordaba el trabajo es un poco hacer memoria también sobre nuestros inicios y lo que nosotros pretendemos y pretendíamos hacer con este archivo, ¿no? Y entonces voy acá punto por punto, ¿no? ¿Cómo se construye el archivo? Y el primer paso en este caso para nosotros es el reconocimiento de la complejidad de la tarea, ¿no? Como Francesca inicialmente en la conversación estaba comentándoles, es complicado hablar de un tema como este, de memoria, de violencia política, inclusive el uso de los términos es un tema complicado, ¿no? Porque el contexto actual no lo permite. Hay una altísima polarización acompañada de retrocesos legales muy serios en cuanto a, en este caso, leyes de amnistía que se han dado recientemente, ¿no? Que pone en realidad en como ahí, al borde del precipicio, juicios que ya se han dictado sentencia, ¿no? Entonces es esa tarea constante de las instituciones abocadas en la lucha de derechos humanos, familiares, ¿no? Todos los colectivos de familiares tienen que comenzar prácticamente en muchos casos de cero de nuevo, ¿no? Es de alguna manera lo que tiene que ver con todo esto, volver a foja cero, iniciar de nuevo los procesos, ¿no? Y son juicios que demoran muchísimo tiempo, ¿no? A veces 30 años o más o sea, es lamentable todo esto, ¿no? Lo que se viene dando. Y el clima de polarización creo que no es solamente nuestro, ¿no? Es algo que observamos tanto aquí en el Perú como en el mundo, ¿no? Es esta ausencia de diálogo, más bien nos enfrascamos en adjetivizaciones, ¿no? Como mencionaba Francesca, el terrorista, ¿no? La derecha bruta, y los espacios de diálogo es imposible, ¿no? Si no dejamos de adjetivizarnos y de señalarnos de esta manera, es bien complicado generar espacios justamente de diálogo, espacios democráticos, es lo que necesitamos, ¿no? Entonces, eso al mismo tiempo, con todos estos retrocesos legales, también hay en líneas generales bastante miedo, hay bastante desconfianza para hablar de ese pasado, ¿no? Porque hay operativos de investigación, digamos, jóvenes en marchas, ¿no? Recientemente, hace un tiempo hubo un operativo en donde se capturaron a jóvenes que ya habían tenido algunos, ya estaban inclusive siendo seguidos, siendo de alguna manera vigilados, ¿no? Y que les ha caído pues juicios y en muchos casos no tienen nada que ver, digamos, en su cercanía con ninguna institución, ningún vínculo, perdón, con Sendero o el MRTA, ¿no? Es complicado, ¿no? Y la sospecha es mi enemigo el diálogo o no es mi enemigo, ¿no? Ha sido de Sendero o ha sido del MRTA. Entonces hay mucho temor en decir quién toma, qué decir, ¿no? Y quizá también por eso, y eso creo que se ve reflejado en el archivo, el hecho de que algunas de las personas con las que hemos trabajado no han querido dar su nombre, ¿no? Entonces usan un alias.
Y bueno, obviamente eso hace parte un poco también de lo que nosotros somos como archivo, ¿no? Y el tema de las subjetividades que Francesca mencionaba, ¿no? Tener presente que cada persona tiene un conjunto de experiencias internas, percepciones, emociones, recuerdos, creencias y deseos a través de los cuales la persona vive y le da sentido a su mundo, ¿no? Entonces, por eso para nosotros ese reconocimiento de la complejidad va de la mano también con un reconocimiento de una dimensión ética, política y afectiva, ¿no? Al construir este archivo de memoria. En el siguiente punto tenemos que el archivo para nosotros lo veíamos como un espacio de cuidado y escucha, ¿no? Y eso para nosotros es sumamente importante, ¿no? Y para eso hemos desarrollado protocolos éticos que van desde los consentimientos informados, ¿no? Como les mencioné anteriormente, guardar el anonimato de la persona con la que vamos a trabajar y que va a brindar su testimonio. Partimos también de un marco de derechos humanos y de un respeto mutuo. O sea, el hecho que tengamos, como mencionaba Francesca, una pluralidad de personas que quieren dar su testimonio, no significa que con nosotros, digamos, se va a centrar en que va a ser una apología de lo que sucedió, ¿no? Del accionar sendero del MRTA, porque eso no parte de un marco, digamos, de derechos humanos, ¿no? Más bien, lo que nos justamente interesa es esa reflexión profunda que esa persona pueda tener de ese pasado, de esa militancia, ¿no? Y al hoy, ¿no? Pasado todo este tiempo, cómo ve ese pasado, ¿no? Y bueno, eso es para nosotros lo importante, ¿no? La escucha activa, obviamente, ¿no? Y permitirle a cada persona que tenga agencia sobre su testimonio. Eso para nosotros es importantísimo, ¿no? ¿Qué quiere contar? ¿Cómo quiere contarlo? ¿No? Y para eso, si hay un tema también sumamente crucial para nosotros, es el lenguaje, ¿no? Y aquí es respetar en qué términos estas personas quieren hablar. La polarización en este país es tan grande que aún hoy, ¿no? Luego de que la Comisión de Verdad entregó su informe en el 2003, soy mala con las fechas, me corrige Francesca si no estoy bien, aún hoy existe esa disputa en lo que respecta a cómo nombras ese pasado, ¿no? En donde hablar de conflicto armado interno ya te pone en un sitial, y en este caso, pues, debido a la polarización, como el enemigo de un otro, ¿no? Entonces, es complicado, ¿no? Porque se dice conflicto armado interno, por un lado, para las personas vinculadas a los derechos humanos, y del otro lado se dice que no fue un conflicto armado interno, que fue terrorismo, ¿no? Y es complicado porque eso te pone, pues, a lo que Francesca hacía referencia, a una suerte, digamos, de mirar digamos, todo lo que nos está pasando en este lente de blanco y negro, ¿no? Las responsabilidades solamente recaen sobre un actor, un actor en términos de Sendero y el MRTA, que no son lo mismo, pero lo pongo en este caso como por un sector, y no mirar las responsabilidades, en este caso, de los militares, ¿no? Y policías, y marina, y de todos aquellos que fueron destacados a zonas de emergencia, ¿no? Entonces, es complicado el uso, el lenguaje hemos tratado de respetar porque hemos conversado con miembros de las fuerzas del orden, en donde ellos utilizan el lenguaje de los terroristas y el terrorismo, ¿no? Entonces, nosotros obviamente para ese diálogo, para que se pueda gestar un diálogo, tenemos que conversar con ellos también en esos términos, ¿no? Entonces, pero hoy es interesante porque a lo largo del proceso de conversación con nuestros testimoniantes, a veces hay giros bien interesantes, ¿no? Porque yo recuerdo en algún momento que me tocó conversar con un militar, como el que Francesca comentaba, que había cumplido condena. Él me hablaba y me estaba comentando y me decía, sí, pues nosotros los interrogamos, ¿no? Entonces, y para interrogarlo, pues los amarramos, los golpeamos, los sumergimos en agua y no sé qué, y seguía, y yo estaba como sorprendida. Yo lo dejaba hablar, pero en un momento él hizo un alto y él dijo, eso no es un interrogatorio, eso es una tortura. Entonces, es interesante porque es en esa conversación, obviamente en ese espacio que se gestó de seguridad, de poder conversar sin, digamos,
digamos, adjetivizarnos, ni de decir, bueno, tú eres un militar que hizo esto, ¿no? Y tú eres parte de mi enemigo en términos de abogas por derechos humanos, porque acá también el término de derechos humanos tiene que ver mucho también con de cómo, digamos, cómo te posicionan, ¿no? Los organismos de derechos humanos acá también tienen una carga muy fuerte porque están muy vinculados a las ONGs, y hay también esa mirada bien negativa sobre estos organismos de derechos humanos, ¿no? Entonces, y son muchos de estos organismos de derechos humanos los que han defendido y defienden hoy muchas de las víctimas del conflicto armado interno en el Perú, ¿no? Entonces, inclusive también hay una legislación en donde los APSI, que es el organismo que de alguna manera ve y controla un poco los aportes que hay de instituciones extranjeras a ONGs, esta organización hoy en día, pues, de alguna manera también va a, de alguna manera, sancionar a las instituciones que reciben dinero y que de alguna manera van a tener alguna suerte, digamos, de accionar contra el Estado, ¿no? Entonces eso significa que instituciones que de alguna manera estaban fuertemente abocadas a la defensa de estas víctimas del conflicto armado interno, ¿no? Defensa de campesinos y familiares, con esta ley, de alguna manera, no es que no podrían, lo podrían hacer, pero van a tener luego problemas con lo que son aportes de fundaciones, y hay una serie de, digamos, problemas que podrían tener a futuro, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema. Al mismo tiempo, hay también un reconocimiento de la carga emocional, ¿no? De tener las entrevistas si la situación así lo demanda, ¿no? Y yo creo que la carga emocional también está no solamente en quien nos va a contar lo que ha pasado, sino quienes la reciben, ¿no? En este caso nosotros. Y en algún momento dado con el equipo, cuando estábamos haciendo las entrevistas, estaba esta idea muy presente de que hay que llevar una bitácora de lo que, y escribirla ahí, ni bien terminemos esa sesión, de qué sentimos, qué nos removió, ¿no? Porque también es un proceso de aprendizaje, ¿no? Para nosotros, ¿no? De poder, en mi caso, que tuve creo que más de un año de conversaciones espaciadas en el tiempo con este militar que había cumplido condena por violación de derechos humanos, no fue fácil, ¿no? Al inicio, mi encuentro con él, ¿no? Entonces, y uno se va transformando en términos de que va viendo también que es una persona que tampoco la pasó bien durante esa época, ¿no? Entonces, y que de alguna manera también este suceso lo transformó, ¿no? En términos, digamos, como ser humano, ¿no? Entonces, hay que reconocer esta carga que es fuerte y es grande, ¿no? Y reconocer el archivo como un archivo vivo, ¿no? En el sentido en que se concibe como un conjunto, porque a menudo los archivos se conciben como conjuntos cerrados, ¿no? Pero en este caso un archivo como un espacio que se transforma con las interacciones, con las retroalimentaciones, con la intermediación, con la cual ya estaré cerrando luego más adelante, y de la que Francesca ya ha hablado, ¿no? O sea, en las intermediaciones creo que últimamente hemos tenido en algunos salones universitarios las preguntas de los jóvenes, de las formas como ellos conectan, ¿no? Esa nueva mirada desde otro ángulo, porque hemos tenido estudiantes de derecho, ¿no? Entonces hay una manera, hay un horizonte, digamos, un rincón de donde ves todo esto, ¿no? Entonces las preguntas cambian, tu enfoque es distinto, y es interesante, ¿no? Porque nos hacen decir, oh, no lo vi, ¿no? Entonces es bonito, ¿no? Entonces hay todo esto, ¿no? Entonces es un archivo que está allí, ¿no? Constantemente impactando en ti, haciendo que veas cosas que quizá no lo viste antes, ¿no? Y obviamente hay un tema de seguridad digital, ¿no? Porque hacer un archivo que está allí a disposición, también hay un mecanismo que tenemos que, digamos, resguardar y considerar, que me parece importante, ¿no? Para cuidar ese diálogo, el respeto también hacia quienes han brindado esto, y la seguridad, pues, por el tema de los temores, ¿no? De cómo se accede, quién accede, qué formalidades debe cumplir, ¿no? Luego está el respeto por los modos, los tiempos de expresión y los silencios, ¿no? Y aquí lo que nosotros buscamos es simplemente acompañar esas narrativas, sin forzarlas,
sin buscar una coherencia que borre esa complejidad, porque son historias complejísimas. O sea, el hecho de poder incorporar aquí relatos como los que mencionó Francesca hace poco, de esta joven que terminó en un campamento de Sendero Luminoso, ¿no? Como parte de Sendero, no es fácil. Y ahí hay muchas historias de estos jóvenes que de verdad es interesante y que sean oídas, ¿no? Porque por lo general tendemos a demonizar a este enemigo, de no verlo como humano y de no ver cuáles han sido estas motivaciones que al final a veces no son muy distantes de lo que nosotros sentimos también, ¿no? El hecho de ver inequidades, de ver que este país, digamos, discrimina aún y de sentir todas estas cosas que nos mueven a nosotros, y a ellos nos movieron y los empujaron, ¿no? En el caso de ella es distinto porque es bien compleja su historia, ¿no? Es una joven que tenía inicios, digamos, simpatías con la izquierda, su padre, siendo policía, era también un hombre de izquierda, interesante eso, ¿no? Pero todo eso nos va como sumando y añadiendo como capas a una historia que es compleja, que no es lineal, ¿no? Y entonces es muy rica, ¿no? Luego tenemos tener conciencia de que toda forma de representación implica poder, ¿no? Y aquí, al construir el archivo de memoria como la oruga, el desafío no es simplemente recolectar los testimonios, sino reconocer que toda forma de representación implica poder, ¿no? Y el poder para nombrar, el poder para editar, el poder para difundir. El desafío para nosotros ha sido restituir a los testimoniantes el control sobre su representación. Permitir que ellos y ellas sean quienes decidan, ¿no? Cómo sus voces se van a presentar, cómo va a circular. Una suerte, en realidad es una suerte de coautoría. O sea, estas historias que han salido en el podcast, en los relatos, es eso, ¿no? Porque Francesca mencionó que hay relatos que hemos trabajado en base a los testimonios de la Comisión de la Verdad, pero ahí es interesante porque esos testimonios están en la Defensoría del Pueblo o están en el lugar de la memoria, en sus archivos que ellos tienen, ¿no? Y son fichas, en realidad, son fichas testimoniales. Es un documento, digamos, que está archivado y que le hemos dado, de cierta manera, vida, ¿no? Voz, y lo hemos colgado. Pero hay estos testimonios que han sido recogidos a lo largo de entrevistas larguísimas, en mi caso, como mencioné, cerca de un año de conversación con este militar, ¿no? Y así otros, ¿no? Otros en los que ha trabajado Francesca, Tamia, y en su momento también José Carlos, ¿no? Entonces, son de verdad, y ellos allí han decidido, ¿no? Ya te imaginas un año de conversación resumida a 15 minutos, que es el podcast del militar. Pero es porque él lo quiso así, porque primero, él no quería ser edificado. Segundo, él sentía que se habla mucho del accionar militar y se sienten hay una memoria salvadora, hay un relato, digamos, una mirada por parte de la derecha en el Perú de que los militares son los héroes y que lo que ha pasado y lo que sigue pasando acá es que un sector, en este caso la izquierda, radical, quiere mancillar el honor de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, y es atentar contra los héroes del conflicto armado interno, ¿no? Entonces, en el caso de él es bastante cuestionador de esto, ¿no? Pero es interesante porque al mismo tiempo es medio complicado también romper con ciertas lógicas, ¿no? Del ejército en el que ha sido formado. Y él al mismo tiempo me dijo, sí, pero yo sí siento que hay algo que no se dice mucho y que nos suelen ver siempre como los villanos a menudo, y es lo que pasamos muchos de nosotros, y él se incluye, estando destacado en una zona roja, en zona roja llamándose pues una zona en donde la presencia de Sendero Luminoso era muy fuerte, ¿no? Entonces él quiso brindar su testimonio en base a eso, ¿no? En base a todos los avatares que tuvo que enfrentar, ¿no? Entonces, el testimonio es durísimo porque es un momento en que él mismo también se cuestiona si quiere seguir siendo militar, ¿no? Entonces, bueno, los invito a escuchar porque él quiso colocar eso, ¿no? Y con ellos, y con él y con los demás, siempre se ha estado en este diálogo de que, mira, está quedando así, ¿qué te parece? Esto te va.
Y eso implica reestructurar, quitar, sacar, pero eso es así, ¿no? Son ellos los que tienen la agencia y el poder sobre lo que se va a decir, ¿no? Y luego está el reconocimiento del testimonio como un acto ético y político, ¿no? Y eso está, nos dimos cuenta, ¿no? O sea, dar testimonio es un acto político porque resiste el silencio impuesto, ¿no? En muchos casos. El testimonio también se vuelve político en tanto responde al sufrimiento del otro y se opone a la indiferencia. Es un acto también de restitución simbólica, de recuperación de dignidad, de la voz, restitución del nombre. El testimonio es profundamente una forma de reconocimiento. Y esto lo vimos desde la misma constitución, en la misma formación y constitución de la CBR, cuando se dieron en un momento dado las audiencias públicas de la Comisión de la Verdad, ¿no? Este acto de permitirles en canal nacional, de poder contar lo que les pasó, es sumamente, sumamente simbólico, ¿no? Sumamente duro para los que tuvimos que escuchar lo que tenían que decirnos, pero al mismo tiempo para ellos era tener voz a nivel nacional, ¿no? Y había un rostro detrás de eso, ¿no? De gente. Yo me acuerdo del primer testimonio cuando abrieron las audiencias públicas en la Comisión de la Verdad. Primitivo Quispe era uno de los primeros testimoniantes. Dijo, pues, este es el Perú, ¿no? Nosotros hablamos de un otro Perú ignorado, ¿no? Entonces, era tremendo, ¿no? En ese momento estaba yo allí trabajando en la comisión y fue sumamente duro escuchar algo como esto, ¿no? Pero el testimonio también rompe esa lógica de la deshumanización, ¿no? Como te comentaba, es esta chica joven, con muchos sueños, muy idealista, termina en manos de Sendero Luminoso, ¿no? Y entonces eso nos hace mirar que no todos pues son esos monstruos sanguinarios, ¿no? Y hay mucho, me hizo acordar esto de esta novela de Doris Lessing, La buena terrorista, en donde pues vemos que esta terrorista pues es esta mujer, no joven, mayor ya, o sea, una mujer que tiene un problema de identidad y se siente acogida, se siente que es algo dentro de este espacio, ¿no? Entonces, y no es la sanguinaria, no es nada de eso, ¿no? Entonces es eso, o sea, es ver estas capas, ¿no? Estas personas, es como Eichmann también, ¿no? Cuando Arendt de alguna manera lo retrata, ¿no? Entonces es esa complejidad de cada uno, ¿no? Del ser humano, y romper con esta lógica, pues, de que quiénes eran, son los monstruos, son los los sanguinarios, senderistas o emerretistas, ¿no? El testimonio también es político en tanto es un acto de resistencia y de presencia, ¿no? Y resistencia, pues, ante discursos que promueven, pues, un negacionismo, que quieren imponer una memoria, en este caso la de los militares heroicos, ¿no? Entonces, y de presencia, pues, en el aquí estoy, ¿no? Yo sigo aquí resiliente, esa palabra siempre me causa cierto incómodo, pero aquí estoy, ¿no? Dando pelea desde una organización, desde de derechos humanos, desde un colectivo X, ¿no? Haciendo algo, ¿no? Y todavía en la búsqueda, sobre todo, ¿no? De la búsqueda de los cuerpos. Y es un acto, por ende, también político en la medida en que involucra al otro, ¿no? Quien escucha, quien recibe, quien se hace responsable. Sabemos que el tema de transformación como tal no se da de la noche a la mañana, ¿no? No quiere decir que quien escuche La Oruga mañana va a pensar, oh, cambió el discurso así de un momento a otro, ¿no? Y va a abrazar derechos humanos y va a decir que no, en realidad no. Lo que yo creo que como mínimo lo que buscamos es que por lo menos hagas con una pregunta, y eso es interesante. Ya para nosotros eso es bastante, ¿no? Que comiences a cuestionarte algo. Entonces para nosotros eso es sumamente rico, ¿no? Y también hay una responsabilidad del equipo curatorial, ¿no? Que nosotros también sabemos qué entra al archivo y bajo qué criterios, y eso tiene que ver con el enfoque de derechos humanos, en realidad, ¿no? De ahí nos regimos. O sea, si nosotros vemos que la persona que quiere sentarse a dar su testimonio es alguien que de alguna manera no está deslindando con lo que
eran las ideas de Sendero, ahí sí nosotros marcamos, digamos, trazamos una línea, ¿no? Y el archivo, como lo mencionó Francesca, es eso, ¿no? También es un espacio que produce presente y futuro, ¿no? No solo resguarda el pasado, contribuye a disputar sentidos y visibilizar memorias silenciadas, ¿no? Y activar procesos de reparación y transformación en la medida de lo posible, ¿no? Entonces, para nosotros, el papel del archivo como un espacio de encuentro, de diálogo, de aprendizaje mutuo, de escucha, es importante, ¿no? No sé si lo puedes pasar el siguiente, por favor, Diego. ¿Hola? ¿Lo estás viendo? Sí. Sí. Entonces, y ahí es donde nosotros tratamos, digamos, de generar estos espacios considerando todo esto y todas estas complejidades, ¿no? De llegar tanto a los protagonistas, ¿no? Al aula y a espacios públicos. No es una tarea fácil, nuestros cuadernos han sido diseñados al mismo tiempo pensando en el aula, pensando en la docencia, pero también pensando en que los maestros no la tienen fácil en líneas generales, ¿no? Ante un ambiente así altamente polarizado, en donde, bueno, es complicado a veces hasta dialogar, en donde sabemos que de alguna manera u otro en el salón una mirada, una escucha o un podcast puede resultar bastante, digamos, complicado en términos de que quizá el padre de este niño fue militar o quizá el padre de este niño o joven fue policía, ¿no? Entonces, son desplazados, entonces a cada uno va a traer consigo al aula quizá todo este bagaje también, ¿no? Que va a complejizar su mirada. Y es complicado porque también es las historias, cómo te llegan, ¿no? O sea, son fragmentos de memoria que van a tener algunos de estos jóvenes. No es la mirada, digamos, completa, ¿no? Entonces, es interesante el aula hasta ahora. Yo he comenzado a hacer las mediaciones, Francesca tiene un poco más de, y también han estado en unas más, pero es rico en la medida en que los estudiantes conectan y bueno, y esperamos que esto siga yendo, creo que como voy de tiempo, pero a ver el siguiente, por favor, Diego. Y estos son nuestros cuadernos, porque porque no solamente las entrevistas, las conversas le dan contexto un poco a estos relatos, ¿no? Por eso hemos conversado con muchos expertos, pero también para darle también al mismo tiempo a los maestros en el aula una suerte de herramientas para trabajar, es que hemos creado estos cuadernos de mediación, ¿no? Y estamos viendo que estos cuadernos de mediación, creo, y estábamos comentando recientemente, que cumplen una función importante, sobre todo para los profesores de colegios públicos, porque son los que de alguna manera a veces la ven más complicado en términos de cómo hablar de algo tan difícil para ellos que los ha tocado al magisterio peruano, la violencia de una manera tan directa, ¿no? Entonces, darles a ellos herramientas para trabajar en el aula es sumamente importante, ¿no? En la universidad es distinto, ¿no? Estos cuadernos son útiles, pero yo creo que también ahí hay que manejar desde dónde, digamos, estos jóvenes también se están formando, ¿no? Si desde filosofía, si desde antropología, si desde derecho van a tener preguntas distintas y el abordaje también es distinto y la manera en que vamos a conectar con ellos también va a ser distinta, ¿no? Entonces, este material, tenemos líneas de tiempo en donde tratamos de ubicar, ahí ves el mapa del Perú, de dónde vienen estos testimoniantes, ¿no? Entonces, seguimos en esa búsqueda de querer tener testimonios de diferentes espacios, con diferentes trayectorias, pero bueno, el siguiente, Diego, porfa. Y bueno, eso es, o sea, creo que me disparé, me fui muy rápido y estoy sin que me vean porque se desconectó mi otra computadora, voy a tratar de conectarme nuevamente, pero eso, quería simplemente decirles que quizá luego para ya cuando conversemos, si hay preguntas y puedo ampliar alguna cosa más. Muchas gracias, Rosa y Francesca. Fue
amplia y profundizada la explicación. Nos queda un ratito para alguna pregunta más sobre esta experiencia enorme, ¿no? Por las implicaciones en la cuestión de la complejidad, ¿no? Que desde cualquier punto mires la cuestión, implica una forma articuladas de complejidades, ¿no? A mí, por ejemplo, en su discurso, naturalmente me impactó mucho y me da que pensar el tema de ampliar las posibilidades del deber de la memoria, ¿no? Desde diferentes miradas. Los espacios de confrontación como espacios verdaderamente democráticos, ¿no? Entre lugares y posicionamientos muy diferentes, y sobre todo la cuestión que para el testimonio es importante de la intersubjetividad, ¿no? Este proceso de aprendizaje, de recíprocas transformaciones, revela la naturaleza profunda del gesto testimonial, no solamente en los que lo producen, el testimonio, sino en los que lo escuchan, en los que lo solicitan, ¿no? Así que es la palabra complejidad me parece que es el resultado grande, ¿no? De esta experiencia. Yo quisiera, quizás Diego puede un comentario también. No, un poco mis inquietudes van en esa vía porque, bueno, este es un proyecto de años, es un proyecto que involucra a un equipo que pasa por el trabajo de investigación, que pasa por el trabajo de campo, que pasa por el trabajo de análisis y de procesamiento de los testimonios, de la información, pero además de la construcción de contenidos en torno al conflicto, el diseño metodológico para la presentación y la puesta en común de esos contenidos públicos muy diversos, con tareas bastante heterogéneas. Y en esa misma vía de lo que comenta Emilia, escuchando a Rosa, escuchando a Francesca, me doy cuenta que hay una transformación de la percepción del conflicto armado al interno del equipo, ¿no? Que siempre por estar volcadas claramente hacia el otro, es un tema que se toca poco, pero yo quisiera que nos hablaran un poco de eso, ¿no? Porque es claro que el entrar en contacto con los diferentes puntos de vista y con distintas percepciones generacionales del conflicto, pues ha transformado su visión en torno a la cuestión. Quisiera que nos hablaran un poco de eso, que me parece es un campo que no se ha tocado en lo que nos han dicho hasta ahora. Rosa, ¿quieres contestar? Bueno, voy comenzando yo y de ahí te paso la voz. Rosa ha estado un poco resfriada estos días. Sí, quizás Rosa después les puede contar un poco el nombre de por qué la oruga, ¿no? Y el eje de transformación está muy presente, lo reconocimos, digamos, inclusive antes de lanzarlo, ¿no? Como tú dices, las investigaciones duraron varios años. Las primeras 10 historias de vida, sobre todo, duraron aproximadamente un año de encuentros, de reflexión, y como Rosa ha explicado, todo el proceso de creación, ¿no? Y es implicado y es coordinado y es consensuado. Entonces, claro, ese proceso fue largo y fue muy transformador para todas, ¿no? Para todos en realidad. En mi caso yo puedo contar las dos entrevistas, las dos historias de vida de esa etapa que me tocaron. Mi testimoniante era esta, mi testimoniante sonó raro, la persona que participaba era esta chica que bueno, ya no es tan chica, pero que sufrió el atentado terrorista cuando tenía 17 años, pero
ella sale del imaginario de la víctima del conflicto armado interno peruano, ¿no? Cuando tú piensas en el conflicto, piensas en una persona, porque el 75% de las víctimas fueron rurales, fueron campesinos, fueron indígenas, quechohablantes. Entonces, ella, al estar fuera de este espectro, no se reconocía como víctima, no entendía por qué yo la había invitado al proyecto, un poco que se resistía, decía que su historia era pequeña, y si ustedes escuchan el relato, recoge un poco esa mirada. Pero claro, después de un año de conversar con ella y después armas un guión, ¿no? Y ese guión lo pones a consulta y ella ya no se reconocía en ese guión. Ella se había transformado profundamente y ya no, eso no, me dice, eso no quiero, porque ya ella no estaba desde el punto uno, ¿no? Eso es, digamos, a la transformación de quien testimonia. Nosotras mismas también nos transformamos, porque además hemos tenido un espacio muy, muy rico en el equipo de mucha conversación. Entonces, esto que recordaba Rosa de las bitácoras, era como tú te transformás, además, claro, en tu posición de escucha, a veces es fuerte y uno tiene que acoger, ¿no? Y la siguiente vez repreguntas o profundizas, ¿no? Pero sí, te transformas no solamente en la mirada, porque nosotras como investigadoras tenemos, digamos, un conocimiento amplio, profundo, complejo, diverso de lo que fue el conflicto, ¿no? No creo que nos haya ampliado en ese sentido tanto, pero más en el sentido como más subjetivo, más personal, más conocer además los detalles. Por ejemplo, Laura, la persona que entrevistó Tamia, ella cuenta cosas de Sendero que realmente no sabíamos. Eso ahí sí, ¿no? Cosas donde ella misma cuestiona, ella era muy romántica, ella termina en un campamento y ve estas jerarquías, estos maltratos, un acoso de un mando senderista hacia ella. Entonces, ella, a través de su historia, ella desmonta también mitos. O sea, nosotros buscamos desmontar mitos, ¿no? O representaciones parciales, estereotipadas de lo que fue el conflicto, pero las personas que participan van mucho más allá de lo que nosotros habíamos imaginado, ¿no? Entonces, no sé si con eso contesto tu pregunta, pero seguro que Rosa tiene más que decir al respecto. A ver, me ha agarrado un ataque de tos, pero es eso, o sea, sí, es una transformación de un lado y del otro, ¿no? O sea, me pareció interesante porque el caso en que Tamia hubiera estado acá, hubiera sido lindo escucharla también, que ella trabajó con Daina de Aquile, ¿no? Y Daina de Aquile tiene un proceso interesantísimo porque ella había como guardado el suceso, lo que le había pasado a su madre, porque a su madre la mata Sendero Luminoso de una manera cruel, pero ella en ese momento había compartimentalizado el dolor y decidió guardar todos los recortes periodísticos, todo lo que le había sucedido en un baúl. Ella no quiso saber nada, ni siquiera cómo ni nada de su madre. Y luego cuando tiempo después ella, sin querer, termina escuchando una entrevista de José Carlos Agüero en televisión, en donde José Carlos Agüero relata un poco todo lo que, digamos, él vivió también, ¿no? Que está en su libro Los Rendidos, su testimonio. Ella sale como esta chispa prometeica, ¿no? Y ella coge esa madijita, ese hilo, y comienza a darle sentido y verbalizar lo que le había pasado y abrir esa caja de recuerdos y saber con detalle qué es lo que su madre sufrió, cómo murió, ¿no? Porque hay mucho de esto de cómo nombro ese pasado, qué palabras, cómo... Es que hay un tema en la representación, y acá tiene que ver con lo que de alguna manera Semprum dice, ¿no? En su libro, es en los límites del lenguaje para hablar de ese horror, ¿no? Entonces ella sí sentía que no encontraba el cómo, ¿no? Decirlo, cómo nombrar ese horror, ¿no? Y entonces iba trabajando, iba mirando, iba aprendiendo, iba recién pensando ese pasado tiempo después, ¿no? Y es un proceso dolorosísimo para ella,
pero que de alguna manera al mirarlo y al ver la historia de José Carlos y de alguna manera interesarse en participar en el proyecto, ese dolor ella quiere darle sentido a todo eso, ¿no? Y entonces es interesante porque pues, es un proceso que va de la mano con nosotros, ¿no? Nosotros no se lo propusimos, ¿no? Entonces es eso yo sí siento de tener un espacio seguro en donde no va a ser, digamos, juzgada, va a tener ese espacio de reflexivo, de conversación, de idas y vueltas, porque ella está elaborando sus memorias en ese momento, ¿no? Es como el militar en esas conversaciones, ¿no? Que también es como que recién y con todo lo que me ha pasado, comienzo también a nombrar lo que hice, ¿no? Entonces, yo torturé, yo en ese momento no solamente estaba sacando información, ¿no? Entonces había algo, una implicancia más, ¿no? Entonces es transformativo en ambos lados, ¿no? En mi caso, muy personalmente, de poder sentarme y escuchar a estas personas que, como yo les digo, si no quisiera dialogar, lo tildo de violador de derechos humanos y no hay esa apertura, ¿no? Pero es eso de que yo quiero saber y cómo lo viviste también tú. Y no es fácil, no fue fácil para ellos, para los militares, porque hay ese discurso de la memoria salvadora, de los héroes, pero son los héroes también olvidados por el Estado. O sea, eran personas que fueron destacadas a zonas de emergencia y no la pasaron bien. No les llegaba la ración, no llegaban los pagos, no llegaba la ropa, a altura y frío, tenían que arreglárselas, ¿no? Entonces, también hay que mirar allí, ¿no? O sea, si queremos construir espacios de diálogo, hay que aprender a mirarnos, ¿no? Y escucharnos. Una cosita más, Diego, que me has hecho acordar, y Rosa, seguro te vas a acordar también. Hubo todo un proceso de decisión sobre quién entrevistaba a quién. No fue tan aleatorio y de alguna manera se previó estas transformaciones, ¿no? Cada uno tiene una historia, cada uno viene desde un lugar de enunciación, cada uno tiene una experiencia en relación al conflicto y fueron espacios de encuentro también, intersubjetivos también presentes en cierto sentido, ¿no? A mí me tocó también entrevistar a un ex militante del MRTA, y así, o sea, no fue tampoco, ya tú, o sea, hubo una decisión deliberada de quién entrevistaba a quién, sabiendo que iba a haber transformaciones en una línea que podíamos prever, ¿no? Imaginar. Entonces, creo que eso me había olvidado, que por lo menos toda la primera etapa, porque ahí tuvimos como más tiempo, hubo ocasión. Hoy en día, la verdad que conseguir financiamiento está muy, muy difícil para investigaciones de más largo aliento, ¿no? Pero en ese momento no fue casual que Tamia entrevistara a Daina y a Laura. Fue completamente consciente que eso suponía un encuentro particular, que Rosa entrevistara a un ex senderista y a un militar y a policías, ¿no? Rosa estuvo vinculada al tema de las fuerzas del orden. No fue casual que a mí me tocara también una persona del MRTA, una joven de clase media limeña, y un profesor universitario, ¿no? Entonces, sí fue pensado conscientemente en que eso implicaba una transformación del conjunto que interactuaba. Gracias, Francesca. Esto es un poco de que hablaba, ¿no? De la investigación implicada, ¿no? De una implicación fuerte, recíproca. Y sí, así que ha sido realmente muy, muy sugerente todos los que nos hicieron participar, por lo menos a mí, parte de su experiencia viva, ¿no? Y vivida. Podemos cerrar porque ahora vamos cerrando. Solamente nos queda que aclarar a este punto la imagen, la oruga, que contiene, me imagino, todo el simbolismo que convocado. ¿Nos cuentan algo, cómo se les ocurrió y por qué?
Emilia, allí el tema de la oruga era, nosotros estuvimos así como discutíamos los casos, eran discusiones largas, ¿no? Sobre qué, a quiénes, cómo hacemos, ¿no? El nombre, todas las sesiones tenían un momento dedicado para el nombre, cuando todavía estábamos iniciando el proyecto, ¿no? Y era como que, bueno, ¿cómo lo llamamos? Y de alguna manera queríamos deslindarnos para que no se nos involucrara con una ONG y no porque tuviéramos nada en contra, pero queríamos romper un poco con lo de un nombre ONG-nero o algo vinculado al Estado, ¿no? Entonces, y también con la Comisión de Verdad, porque en un momento pensábamos llamarlo CDR o algo así, ¿no? Yo me acuerdo un montón de nombres que salían, y dijimos, no, tiene que ser algo diferente, y estábamos con esa. Yo trabajé un tiempo con Carlos Iván de Gregorio, bueno, un gran tiempo con Carlos Iván de Gregorio, que fue un investigador del Instituto de Estudios Peruanos y uno de los impulsadores del tema de memoria y muy involucrado en los derechos humanos y comisionado de la CBR en el Instituto de Estudios Peruanos. Y Carlos Iván, pues, se nos fue en el 2011, cáncer. Y bueno, fue una pérdida enorme para el país, para las ciencias sociales y como ser humano, ¿no? Entonces, aún hoy, con todo lo que está pasando en este país, su voz se siente la falta, ¿no? Esa ausencia enorme. Y en este sueño, que yo nunca había tenido con él, y yo soy una panteísta recalcitrante, soñé con él, y él no me hablaba, y yo le decía, ¿pero qué quieres? ¿No? y él me señalaba mi brazo derecho, yo tengo tatuada una flor, que es esta flor del cerezo, y que la tatué en homenaje a él, cuando él cumplía el día de su cumpleaños y como la misa, digamos, luego de su fallecimiento, ¿no? Y entonces yo no fui a la misa, no soy muy de iglesia, soy de otros rituales, y me fui a un tatuador, y me senté y le dije, quiero esto porque, además la flor la tenía pensada por él, ¿no? Porque era un símbolo de, bueno, para los japoneses, de los samuráis, estos hombres que perdían la vida a muy temprana edad, en toda la cúspide, pues, de su gloria, y era eso, pues, se nos fue arrebatado Carlos Iván en un momento en donde era un hombre que muy necesario todavía, ¿no? Entonces él me señalaba esa flor y yo dije, pero ¿qué quieres? ¿No? Algo así en el sueño, y él no me decía nada, y en eso veo que mi brazo camina una oruga grande, y se posa en la flor, y ahí se queda. Y yo dije, wow, ya. Entonces al día siguiente, que teníamos reunión de trabajo en la casa de Francesca, le dije, Francesca, y les conté a todo el mundo, he soñado con esto. Ahora, era interesantísimo, porque en ese momento hizo como conexión con todo, porque Francesca venía trabajando con una persona cuyo mundo, en este caso de Alicia en el País de las Maravillas, tenía como que era una piedra angular, ¿no? Y ahí está la oruga, en el mundo de Alicia tiene una suerte de el elemento cuestionador, ¿no? Entonces era como que ya, ahí. Luego Tamia nos hizo recordar a un poeta Watanabe que tiene un poema llamado La Oruga, y ese poema habla de la transformación, pero habla también del dolor de esa transformación, ¿no? Y entonces es como que a veces tiene las alas y es complicado porque te sientes segura en la tierra. Y es eso, ¿no? No es fácil, o sea, para todas las personas con las que hemos conversado, ese paso, ese decir, he torturado, no es fácil, ¿no? Es dar estos encuentros, ¿no? En este caso del perpetrador con el joven que le fue retirado su padre, son espacios de encuentro que se han dado allí, ¿no? En la oruga, son estos regalos, estos presentes de los que Francesca ha comentado, que tampoco es fácil sentarse frente al que fue el que sustrajo a tu padre de tu casa, ¿no? Entonces, entonces es como que el nombre calzó y nadie lo cuestionó. Estaba respaldado y legitimado por el sueño, y ahí quedó. Qué maravilloso relato esto, es digno, totalmente digno de un cierre al que no se necesita que añadir nada más, sino los más profundos agradecimientos por habernos relatado esta historia grande y con este cierre que es un broche de oro, porque contiene otra historia grande, ¿no? Desde sí mismas y hacia nosotros. Así que muchísimas gracias de mi parte. Muchísimas gracias, de verdad toda nuestra admiración por ese fantástico proyecto multidimensional. Mucha suerte con las búsquedas siguientes y bueno, le seguiremos la pista.
Gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un placer estar conversando con ustedes hoy. Gracias, Francesca, gracias, Rosa, gracias a todas. Y a Diego. Chao.